Hola, bienvenidos y bienvenidas a LegalApp. En esta oportunidad comentaré las diversas teorías que explican el origen de los derechos fundamentales y cómo la adopción de alguna de estas tiene un impacto significativo en nuestro ordenamiento jurídico. Para empezar, los derechos fundamentales se pueden conceptualizar como aquel conjunto de atribuciones reconocidos a los seres humanos con la finalidad de preservar su existencia y establecer las condiciones mínimas para el desarrollo de la misma. Ahora, estos derechos fundamentales, cuando son regulados en el texto constitucional de un ordenamiento jurídico, adquieren el nombre de derechos constitucionales. Estos derechos constitucionales se encuentran en el artículo 2 y artículo 3 específicamente de nuestra Constitución actual, es decir, de la Constitución de 1993. En el artículo 2 se establece un listado de 24 derechos constitucionales, los cuales no constituyen una lista acabada, sino que en el artículo 3 de la Constitución, el cual también adquiere la nomenclatura de numerus apertus, se establece que también se reconocerán aquellos derechos distintos a los 24 del artículo 2 que posean la misma naturaleza o naturaleza análoga que estos y que nazcan de la dignidad del ser humano. Ahora, respecto a las teorías que explican el origen de los derechos fundamentales, podemos encontrar tres grandes grupos. La primera, que podemos denominarla historicista, parte de la premisa que los derechos fundamentales son fruto de la conquista de los seres humanos. Una conquista que se da en un contexto bélico, que se da en un contexto de revolución, todo ello originado por conflictos sociales. Ahora, otra postura o teoría es la teoría justnaturalista, la cual parte de la premisa que los derechos fundamentales son inherentes al ser humano por su naturaleza. Por el mero hecho de ser humanos, se reconocen estas atribuciones fundamentales, conocidas como derechos fundamentales. Entonces, estos derechos fundamentales, que son inherentes al ser humano porque nacen de su naturaleza, a su vez son inalienables y también son universales, porque son reconocidos a toda la humanidad sin distinción alguna. Entonces, esta postura justnaturalista respecto al origen de los derechos fundamentales también apunta a que los derechos fundamentales son preexistentes al Estado, son preexistentes a cualquier ordenamiento jurídico. Y el Estado, más bien, tiene la labor en ese escenario de reconocer y positivizar los derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales, además, pueden ser reconocidos por el ser humano a través del uso de la razón. Y finalmente tenemos la postura justpositivista, la cual apunta a que los derechos fundamentales son fruto de la voluntad proteccionista del Estado, en específico a través de su ente legislativo. Entonces, los derechos fundamentales nacen del consenso de los legisladores y no tienen en sí un origen en la naturaleza del ser humano. Entonces, ¿cuál es el impacto que va a tener la adopción de alguna de estas posturas del origen de los derechos fundamentales por parte de los operadores de justicia? Va a ser un impacto significativo. Y es un impacto significativo porque si el operador de justicia adopta una u otra teoría, ello va a constituir la base para la estructuración del resto de la legislación. Es decir, la legislación que en nuestro caso va a tener una menor jerarquía a la constitucional, porque los derechos constitucionales, obviamente, los derechos fundamentales, al estar positivizados en la Constitución, son constitucionales y se encuentran en la cúspide del ordenamiento jurídico, es decir, tienen la mayor jerarquía. Pero el resto de la legislación que nace de estos, precisamente va a ser inspirada en su esencia. Entonces, si se adopta una postura, por ejemplo, justnaturalista de los derechos fundamentales, por parte del operador jurídico, en específico, los miembros del Tribunal Constitucional, ya que estos son los encargados de interpretar el contenido de la Constitución y reconocer su contenido esencial,
Si se adoptase una postura naturalista, entonces sería poco probable que, por ejemplo, se pueda reconocer un derecho al aborto indiscriminado, partiendo de la premisa que la teoría naturalista reconoce el derecho fundamental como inherente al ser humano, en cualquier estadio de su desarrollo, es decir, desde la concepción misma. Mientras que si los operadores jurídicos adoptasen una postura iuspositivista del origen de los derechos fundamentales, entonces sí sería factible, si existe el consenso de los legisladores, de regular este derecho. Entonces, sí es importante conocer cuál es la postura que adopta el máximo intérprete de la Constitución para, a partir de ello, reconocer cuál será el tipo de legislación que va a estructurarse a partir de este cimiento. En nuestro ordenamiento jurídico, en el ordenamiento jurídico peruano, se reconoce como postura a la iusnaturalista, como origen de los derechos fundamentales. Ello se reconoce a través de la jurisprudencia del máximo intérprete constitucional. Hay diversas sentencias en las cuales se reconoce que el origen de los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico, en el ordenamiento jurídico peruano, es, o radica, mejor dicho, en la naturaleza del ser humano. Por poner un par de ejemplos, cito dos sentencias. Cito la sentencia del Tribunal Constitucional, la 0050-2004, proceso de inconstitucionalidad, donde los magistrados establecen que el colegio, en el caso Colegio de Abogados del Cusco, en el cual se establece, los derechos humanos son bienes que portan todos los seres humanos por su condición de tales. Es decir, es una condición, los derechos fundamentales nacen de la condición del ser humano. Y por otro lado, también cito a la sentencia del Tribunal Constitucional, también conocida como caso Basilio Bienvenido Paucar, el expediente 014-17-2005, proceso de amparo, Tribunal Constitucional, donde el tribunal establece, los estados han venido efectuando un reconocimiento positivo de los derechos fundamentales, como un presupuesto de exigibilidad como límites al accionar estatal, ya de los propios particulares, son preexistentes al orden jurídico. Entonces, a través de estas dos sentencias, que son solamente una muestra, podemos afirmar que el Tribunal Constitucional peruano adopta una postura naturalista acerca del origen de los derechos fundamentales. Bien, espero que haya sido de su agrado este video. Nos vemos hasta otra oportunidad. Adiós.